Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos en una emisión más de Eco Educativo, el sonido de la pedagogía, un programa a cargo de la licenciatura en Educación con orientación en Pedagogía e Innovación Educativa. El día de hoy, pues traemos un tema de actualidad, un tema pues necesario de dialogar actualmente y sobre todo pues concientizar al respecto de esta parte educativa como lo es la educación especial e inclusión, perspectivas desde la experiencia USAER. El día de hoy pues me da un gusto, me puede acompañar el maestro Carlos Sandoval Bringas, quien es licenciado en educación especial y es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Carlos, muchas gracias por haber atendido la invitación el día de hoy. Antes de iniciar, pues hay que agradecer a las personas que hacen posible este proyecto, como es la doctora Magda Valdés, responsable de la licenciatura en Educación con orientación en Pedagogía e Innovación Educativa, a la doctora Marta Piña Centella, la jefa del Departamento Académico de Humanidades, quienes pues nos brinda algunas facilidades para la realización de este programa, así como el equipo que se encuentra detrás, como los Felipe, Adolfo, Carla y Melisa. Eh, no me quedaría más, pues, pedirte, Carlos, antes de iniciar esta charla sobre educación especial e inclusión, ¿nos puedes platicar un poquito sobre tu trayectoria académica, profesional, para que las personas que nos sintonizan, pues, te puedan conocer un poquito? Muy bien, primeramente, doctor, muchas gracias por la invitación. Esperando que este espacio sea productivo para conocer un poquito más de lo que se refiere a la inclusión educativa, ¿no? Un programa eh, considero importante actualmente, ya que nos abre un panorama para trabajar con personas con discapacidad o alguna condición dentro de un aula regular. Pues mi trayectoria, yo llevo 22 años de servicio dentro de educación básica, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública. Tengo la licenciatura en educación especial en el área de problemas de aprendizaje. A su vez, hay una maestría en tecnologías de la información y actualmente en la universidad llevamos 16 años de trayectoria. Sí, de igual manera, pues recuerdo a las personas que nos están sintonizando, pues como es en vivo, estamos aquí al pendiente de la caja de comentarios para si hay alguna pregunta, duda para el maestro, pues aquí la estaremos externando. Maestro Carlos, para iniciar, sé que nos adelantó un poquito de su trayectoria profesional, pero de manera más personal, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en USAER y qué grados atiende actualmente? Mira, en USAER, al ser egresado en el 2003 de la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, eh, rápidamente nos enfocamos en el área de educación básica, especialmente a nivel primaria. La unidad de servicio de apoyo a la educación regular, que es la de USAER, es la que se encarga en escuelas públicas de trabajar con niños que presentan alguna discapacidad, alguna condición o problemas severos en el aprendizaje. Entonces, lo que desde que egresamos hemos tenido la oportunidad de estar ejerciendo en el nivel y sobre todo que hemos tratado de poner un granito de arena para que esta niñez pueda salir adelante en cuestiones de inclusión. Ok, muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta que quisiera hacerle o quisiéramos mención es ¿cuáles son los principales retos que ha enfrentado en su labor como maestro de USAER? Fíjate que haciendo un poquito de historia, cuando nosotros empezamos la labor docente, no se trabajaba como tal sobre la inclusión. Anteriormente se manejaba la parte de integración educativa, que era la parte donde los alumnos con necesidades o con estas condiciones podían estar en una escuela regular. Sin embargo, no eran parte del grupo en donde ellos cursaban, sino que estaban ahí de manera inmóvil, no eran partícipes de la parte académica, sino más bien como un acto protocolario para poderlos ir integrando, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo y los estudios y el análisis de la educación especial, pues bueno, viene la parte de inclusión, que la inclusión no es otra cosa más que la sociedad se adapta y se integra a las necesidades que están presentando estos alumnos, y no propiamente el alumno o la sociedad, ¿no? Conocer las características y las necesidades de ellos
y con ese entender, con ese sentido, pues bueno, que ellos se apropien de las competencias mínimo indispensables para la educación. Me doy cuenta que cambia mucho con el paso del tiempo, ¿no? Esta parte de la inclusión educativa. ¿Nos podría describir de manera temporal o de manera conceptual cómo ha ido cambiando la inclusión educativa desde que llegas, bueno, desde que egresas, vaya, a este periodo actual? ¿Cómo se ha conceptualizado, cómo se ha trabajado esta parte de la inclusión educativa? Fíjate que en cuestiones de conceptos ha variado. Anteriormente se manejaba como eh, el problema del aprendizaje en los alumnos eran propios del alumno. Antes se denominaba necesidades educativas especiales. Con el paso del tiempo, con el paso del estudio, de qué es lo que realmente pudiese estar afectando a estos alumnos con alguna discapacidad o sin ella, pues es el entorno, ¿no? Y ya no se centra propiamente en el alumno, sino más bien en ese entorno. Entonces, al cambiar a necesidades educativas especiales, se cambia por barreras para el aprendizaje y la participación. Estas barreras del aprendizaje y la participación están en tres situaciones súper importantes. La comunidad donde el niño se desenvuelve, la familia, el seno donde ellos están la mayor parte del tiempo y evidentemente la escuela. Hay situaciones que cualquiera de esas tres o las tres mismas pudiesen estar influyendo en el bajo rendimiento de estos alumnos. ¿Por qué? Porque no se hacen adecuaciones necesarias para que ellos puedan sacar adelante su aprendizaje, la parte académica. Hay que prepararlos, obviamente, para la vida, que sean competentes para la vida, pero no echando de lado ni haciendo de lado tampoco la parte inclusiva, en la parte que ellos pueden participar en todas las actividades, obviamente, con base a la necesidad que ellos están presentando y los alcances que ellos puedan tener. No lo puedes evaluar de la misma manera que el resto del grupo, por eso la importancia de conocer los contextos en donde se desenvuelve y que pudiese estar influyendo en ellos para que el aprendizaje no sea tan significativo. En ese sentido, partiendo de esto que nos menciona usted ahorita, maestro, sería importante también mencionarle a la audiencia, a los profesores, de igual manera que nos están sintonizando, cómo se puede identificar a un estudiante que requiere apoyo de USAER. ¿Hay manera de identificarlo? ¿Es algo complicado? ¿O deben existir ciertas estrategias o cierto tacto para poder manejarlo desde el principio? Bueno, mira, en primera instancia, nosotros como maestros de educación especial o maestros de aprendizaje dentro del UNOSAER, trabajamos con un equipo interdisciplinario. Está la parte de trabajo social que se encarga, pues como su nombre lo dice, ¿no? La parte social en cuestiones de asistencias a clases, en cuestión de los útiles que sean los que tengan que llevar a la escuela, hábitos de higiene, toda la parte social familiar que pueda englobar en esa parte. El área de comunicación, el maestro de comunicación se encarga del área del lenguaje, el área de comunicación, sobre todo la parte en punto y forma de articulación, cómo los niños reproducen las palabras, cómo se apropian y cómo las pueden de alguna manera interpretar en función de lo que se está diciendo. Y está el maestro de aprendizaje. El maestro de aprendizaje también el que se encarga de la parte académica, el trabajo que se tiene que hacer en la academia, y ahí empezar a trabajar los contenidos del grado en el que está cursando. Y no podría faltar también el área de psicología, que es la que se encarga de la parte intelectual. Entonces, ese equipo es el que interdisciplinario, el que maneja una USAER, aparte una directora o director dentro del servicio de USAER, como el director de la misma primaria. Conociendo eso, ¿cuáles son los filtros para poder conocer las características de un niño? Al no ser niños propiamente nuestros, que están en un grupo, ¿qué pasa ahí? El maestro primero identifica las necesidades del mismo alumnado, un examen diagnóstico mediante la observación, alguna rúbrica, que algo que pudiera identificar que hay un pequeño rezago en cuestión del grado, de los contenidos del grado en el que está cursando. Entonces, eso nos hablan a nosotros. ¿Sabes qué? Dicen, encontramos un niño o una niña con alguna característica. Cuando no es discapacidad, no, ahorita voy a hablar de la discapacidad y ahorita no vamos a entrar en el aprendizaje.
Dice, ¿sabes que tiene determinadas características? Y yo lo evalué, tal vez no en el grado en el que está, no accedió a la lectoescritura, la parte de matemáticas, las operaciones básicas tampoco las domina. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Lo apartamos del salón para hacer una evaluación más individualizada y que tocamos puntos o formas de trabajar que el docente del grupo no lo hace por la cantidad de alumnos que tiene. Entonces, al tener un grupo más elevado, difícilmente puede dar una atención más individualizada y detectar cuáles son las causas, ¿no? Entonces, una vez que evaluamos, bueno, ya determinamos los niveles en los que está de lectoescritura, en los que está de matemáticas, y vemos cuáles son sus estilos de aprendizaje y su forma de aprender. Y de ahí partimos para empezar a trabajar. Y hay tres formas de atenderlo. Una vez que hacemos la valoración, se determina si el alumno puede continuar trabajando en el aula con algunas sugerencias que se le diera al maestro de grupo para que pudiera alcanzar los aprendizajes esperados. Digamos que ese es el criterio uno. El criterio 2 es cuando el área de USAER se hace cargo en la parte académica de reforzar los contenidos mediante una carpeta grupal. Esta carpeta grupal son los contenidos que se van a manejar dentro del grado en el que está. Algunos no va a alcanzar, sino lo que sean significativos para él que pudiera avanzar en su aprendizaje. Hay otros que se tendrían que hacer a un lado en el momento que no ha adquirido los anteriores, ¿no? Entonces, ya cuando empieza a avanzar, ya se empiezan a agregar más contenidos que el alumno pudiera hacerlo. Y queda el criterio 3. El criterio 3 es cuando el alumno presenta una discapacidad. La discapacidad o condición, llamamos discapacidad intelectual, llamamos una discapacidad motriz, llamamos una visual, una sordera, ceguera. Entonces, tendría que ser atendido por el equipo interdisciplinario de la USAER, que tendría que ser, dependiendo del caso, trabajo social, comunicación, psicología y aprendizaje. Entonces, se hace un informe psicopedagógico. Se trabajan todas las áreas y ahí se determina cuál es la necesidad que está presentando el alumno y sobre eso se hace un plan de intervención. Ese plan de intervención es el trabajo que se va a hacer durante todo el ciclo escolar. Son mínimos indispensables que debe alcanzar el alumno para a ingresar de grado y así irse al inmediato superior. Entonces, con base en ese plan de intervención que el docente lo debe de tener, es el trabajo que tendría que hacer con el alumno. Y aquí sí, es la parte, es una evaluación formativa, perdón, de cómo empieza, cómo van en intermedio y cómo termina. Sobre todo el avance propio del alumno, independientemente si sea mínimo o sea máximo el avance que tenga, pero es propiamente del alumno, sin necesidad de que hacer comparativos con otros, porque las condiciones y las características difícilmente pueden ser comparadas con el trabajo que hacen otros niños que no presentan alguna condición, que no presentan alguna discapacidad o que dentro de sus barreras para el aprendizaje y la participación no tengan algún tipo de problema, ¿no? Sí, se sabe, ¿no? Que hay que respetar mucho la identidad o esta parte de, bueno, no podemos decir nombres, vaya, pero ¿cuáles son los principales diagnósticos o condiciones que atienden su labor? Fíjate, en educación básica, y hablamos de preescolar, primaria y secundaria, eh, lo que, lo que se atiende es la discapacidad que sea permitible para que pueda estar en una escuela regular, que no necesite atenciones extras en función de su persona. Primero y ante todo el control de esfínteres. Nosotros no tenemos autorizado de ninguna manera tener interacción en ese sentido con el alumno. Entonces, mientras pueda controlar eso, cualquier discapacidad es permitible. Ahorita estamos atendiendo un alumno con parálisis cerebral infantil, tenemos dos niños autistas, tenemos tres con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tenemos a un niño que tiene su diagnóstico es trastorno globalizado del desarrollo. ¿Qué significa esto? Que tiene ciertas características de varias discapacidades, sin embargo no hay una
con un diagnóstico fijo. Haz de cuenta que este niño presenta características de TEA, de autismo, de una parálisis cerebral también, de una discapacidad intelectual, pero eso única y exclusivamente el diagnóstico lo puede dar un neuropediatra, que es el que se encarga de darnos el diagnóstico, y con base en ese diagnóstico nosotros trabajamos con el alumno. Hay niños sordos, hay niños ciegos, o sea, tenemos variedad. Y también tenemos niños con aptitudes sobresalientes, que es la parte donde diferente a la discapacidad o el rezago. No son alumnos que tienen capacidades superiores al resto del grupo, no nada más en la parte intelectual, la parte artística, la parte deportiva, la parte oral. Entonces, eso también son alumnos que son atendidos por el área de educación especial o el área de USAER, que se tiene que fomentar el trabajo para que esas habilidades se sigan explotando y sobre todo que sigan adelante con su aprendizaje, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la discapacidad que pueda ser sostenible en una escuela regular son bienvenidos. Ninguno es excluido de la atención en escuela regular. En ese sentido, ya sabemos, pues hay ciertas áreas a atender, ¿no? ¿Qué metodologías o enfoques pedagógicos son importantes emplear para que se fomente la inclusión dentro del aula regular? Fíjate, doctor, que conforme ha pasado el tiempo, ha habido variantes en la atención, sobre todo en los contenidos que se tienen que trabajar con el alumno. Anteriormente lo que se hacía era, dependiendo del plan y programas que estuviera vigente, extraíamos los contenidos que el alumno pudiese abordar del grado. Los otros se eliminaban totalmente. Oh, vaya. Se eliminaban porque no había forma de que pudiera acceder a ellos, ¿no? Dábamos prioridad eh, a la parte de competencias, que ellos pudieran ser competentes una vez que salieran de la escuela. Hay niños que definitivamente se tienen que trabajar diferentes métodos para el aprendizaje. Se utiliza uno que se llama método troncoso. Ese método troncoso fue ideado para trabajar con alumnos con discapacidad intelectual, sobre todo síndrome de Down, que el aprendizaje es por medio de la imagen. La lectoescritura del aprendizaje, perdón, la lectoescritura es el medio para el aprendizaje del alumno. Se trabaja mediante imágenes y texto, en donde él pueda relacionar la palabra de cada una de las imágenes. Entonces, ¿qué se busca ahí? Que el mismo alumno es un proceso largo, ¿no? No nada más de un ciclo escolar o dos. A veces puede llevarse toda la educación primaria, pero la finalidad es que pueda leer mediante las imágenes. Ya ves que al principio cualquier niño pequeño ve una imagen y lo identifica sin saber realmente lo que dice ahí, porque no tiene la noción de la lectura. Entonces a veces que van por la calle, van en el carro y dicen, los letreros que ven es donde, pues ahí dice, no, ¿se puede decir marca o no van a regañar? Depende de la marca. No, o sea, si es, por ejemplo, algo Bueno, lo que se común, ve en la calle, ¿no? Lo que se ve en la común. calle, ellos lo identifican sin saber qué es lo que realmente dice, porque no decodifican la letra. Entonces, eso trabajamos nosotros con ese método con los niños, que aprendan a leer con base en la imagen que están observando. Ok. Se hacen el comparativo y dice, pues, es una casa, aquí el letrero dice casa. Entonces, conforme va pasando, se le va aumentando el grado de dificultad, el número de palabras, el número de imagen, y ellos van generando un repertorio mucho más amplio. Ok. Después viene la parte de hacer oraciones, de formar oraciones con las mismas palabras. Ya le vas metiendo artículo, ya le vas metiendo el sustantivo, el verbo. Entonces el alumno va a ir procesando esa información y mediante ese método es el que aprende a leer y a escribir. La construcción del número con parte de matemáticas, bueno, ese es un proceso también muy grande en donde hay que empezar con nociones básicas, que es seriación, clasificación, control de cantidad, para que el alumno pueda identificar. Por lo regular, lo hacemos de manera mecánica cuando estamos pequeños. Decimos, no, que hay que pegar la piñata. Uno, dos, tres. Bueno, pero no tiene la mecánica del número, más no tiene el significado del número.
Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que se vaya apropiando de eso para que pueda construir el número. Que ya sepa cuando le decimos cualquier número salteado, él pueda darnos, pues no sé, con algunas piedritas, con algunas fichitas o lo que ellos tengan al alcance, el número exacto, ¿no? Y eso propiciar que llegue a las mayores cantidades para que te digo, como te decía hace ratito, las competencias puedan desarrollarse fuera de la escuela. Y ahorita actualmente, ahora con la reforma del plan del 2022, que es el pensamiento crítico, Ujú. bueno, Sí, te voy a entonces preguntar lo que eso. estamos haciendo es que como ahora se basa por proyectos, el alumno participa en los proyectos de manera en la que ellos pudieran alcanzar el aprendizaje. La participación de ellos es en función al alcance que puedan tener. Ay. Entonces se evalúa en función a eso. Te digo, tenemos un niño, te platicaba, con parálisis cerebral infantil, pero intelectualmente no tiene ningún problema, es un niño demasiado inteligente. Entonces, definitivamente trabajos escritos no puede desarrollar. Entonces, ¿qué hace el maestro? El maestro le pregunta, lo cuestiona para que del tema que se esté viendo, él dé la idea que percibe de ese tema. Entonces, ahí se está evaluando el aprendizaje del alumno. No igual que los demás que te pueden hacer un proyecto, una maqueta, una exposición, de manera en donde ellos tengan que plasmar algo, pues no, definitivamente no se va a poder. Y hay otros que por la parte oral, y si te lo dicen, quiere decir que el concepto lo están manejando. Y ahí es donde se empieza a hacer la evaluación, con base a lo que ellos saben, a lo que ellos pueden aportar de una o de otra manera. Igual, los que tenemos con TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pues hay que buscar los momentos en que ellos pudiesen estar atentos, porque su atención es muy variada, te pueden estar 2, 3, 5 minutos y ya se perdió toda la atención. Entonces eso se tiene que aprovechar con las acciones que haga el niño. Por Ok. ejemplo, puede estar en el salón yendo y viniendo, correteando abajo de la mesa, pero si te responde, quiere decir que está captando la información. Si te da una respuesta o si el maestro hace una pregunta y el niño te da la respuesta, significa que está aprendiendo en su forma, en su método. Y no es del que siéntate y que no te pares y que tenga que estar atento a la información, sino hay que dejarlo, hay que darle momentos, hay que modificar conductas para que él pueda prestar mayormente la atención. Entonces, y hay otros que definitivamente no se pueden abordar como tal, algunos contenidos del plan 2022 o ninguno. ¿Por qué? Porque no están oralmente adaptados para que te puedan dar información. Ese niño que te platicaba que tiene trastorno globalizado del desarrollo, él estamos, conceptos básicos estamos trabajando con él, que pueda apropiarse de todo lo que es integración, socialización, adaptación en los contextos. Él se comunica con sonidos guturales, pero ya identificamos cuando está enojado, cuando está contento, cuando está triste. eh, Ejecuta instrucciones y tú le dices, le das consignas concretas, sencillas que las puede realizar, inmediatamente las hace. Eso, a como nos llegó, es un avance abismal. ¿Por qué? Grandísimo. Porque se está adaptando a las necesidades del contexto. Y ahí es donde tú dices, bueno, no me habla, pero sí me entiende. Sí, sí, acata las indicaciones, sí sabe qué es bueno y qué es malo. Entonces, ese repertorio básico a nosotros nos va a ser muy productivo para conforme vaya creciendo, ahora sí, irle metiendo la parte académica, la parte de contenidos. Ya desarrolló esas habilidades, entonces sí, a empezar a trabajar con contenidos. Y en función de las características de cada niño, es el cómo se tendría que trabajar. Hay otros que ocupan trabajar en equipo, porque al estar solos se sienten como que muy presionados y necesitan la interacción con los demás. Y ahí es donde aprovechamos, pues como comúnmente se dice con los monitores, ¿no? Ellos ayudan y aportan en que el alumno pueda empezar a desarrollar sobre todo la parte de la confianza para poder hacer las cosas. Que aquí me surge la duda, más que nada atendiendo a tu trayectoria académica, ¿dónde te desempeñas en tu labor matutina y dónde te desempeñas en la labor vespertina? La,
enseñanza superior en todo lo que abarca diferentes carreras, diferentes disciplinas, es pertinente. Sabemos que hay un área psicoeducativa, Ujú. hay un área de tutorías, pero ¿se llegaría o ves necesario que exista una especie también de USAER en el nivel superior o ya el estudiante universitario te domina todo ampliamente o hay cierta resistencia a admitir que hay una necesidad de apoyo académico adicional al que brindamos nosotros como profesores? Fíjate, después de secundaria, la parte de usar desaparece. Sí. Ahí desaparece y ya no hay seguimiento en cuestiones del trabajo que se tendría que hacer. Y obviamente esos alumnos con una discapacidad severa que pudiese estar afectando su aprendizaje, pues definitivamente los contenidos en lo académico ya no puede acceder. Ujú. Y nivel superior, pues ni se diga, ¿no? Entonces, más allá de la parte de un equipo que pudiera existir interdisciplinario, que sería fenomenal, que estuviera en todos los niveles, es la parte de la metodología Ok. y el entender y el comprender que no todos aprendemos de la misma manera. Perfecto. Entonces, me ha tocado aquí en el departamento donde trabajo, que hay alumnos con TEA, con autismo o Asperger, que tienen esa condición, pero que intelectualmente no tienen problemas. Ujú. Entonces, la ventaja de nivel superior que pueden ingresar estos alumnos es que la parte intelectual no está afectada. Tal vez la parte conductual y las formas en cómo le enseñamos, ese podría ser el problema para que ellos pudieran seguir o no. Muchas veces malinterpretamos los comportamientos de los alumnos y pensamos que no te quiere hacer caso, que nomás quiere gritar por gritar, que nada más quiere salirse o quiere la atención para él nada más. Y lo interpretamos como una forma de conducta, algo conductual que no es propiamente en función de aprendizaje ni de conocimiento. Entonces, estos alumnos aprenden de esa manera, de una manera diferente. No quiere decir que no puedan aprender, sino que hay Sí. que cambiar las formas para que el método sea productivo. Entonces, difícilmente, lo que pasa es que a nivel superior y muchas veces en nivel básico, y te lo digo primero a nivel básico, las escuelas formadoras de docentes no tienen esa capacitación cuando están apenas en las normales. Mm. O sea, los maestros que van a salir para educación primaria o educación secundaria normal superior, no se profundiza tanto en el área de educación especial, Ok. porque muchas veces piensan que los alumnos con discapacidad pertenecen al grupo de educación especial y no, son los mismos que pertenecen a la matrícula de la escuela, son parte del segundo A, son parte del quinto B, son parte del tercero C. Entonces, es eh, esa separación de alumnos es lo que a veces empieza a generar conflictos de cómo le voy a hacer si tengo tantos alumnos. Nivel superior ni se diga, ¿cómo le voy a hacer con este alumno si tengo otros con matemáticas, con integrales y cómo le hago para poder entender si tengo que ir avanzando para que los demás no pierdan? Bueno, ahí se hacen las adecuaciones a la metodología, a la forma y cómo le vas a enseñar. Se pueden llegar a acuerdos. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, los niños que tienen TEA, es a veces ampliamos el horario de entrada. De 8 a 8 y media el maestro trabaja con los niños y le deja actividades para que de 8 y media en adelante, cuando llegue el niño, se enfoque en el trabajo que se tiene que hacer con el niño. Tal vez a nivel superior sería difícil el trabajarlo de esa manera, pero al momento que das la actividad, ahora sí, enfocarme al alumno que tiene alguna condición que si de la manera simple no pudo captar la idea del trabajo que se tiene que hacer, hay que ver hasta dónde puede alcanzar. Si le vas a pedir un programa a un alumno, bueno, hasta qué alcance te puede dar este que tiene esta condición. Y así ir avanzando en los procesos. Sí sería súper importante trabajar con esa parte metodológica de los maestros para que ellos mismos se den cuenta
de lo gratificante que es el que estos alumnos adquieran esos conocimientos y sobre todo que son personas que saben, que saben mucho, son muy inteligentes, pero a veces el cómo le vas a dar el aprendizaje es lo que los merma, ¿no? Y entiendo que pudiese estar en la desesperación de cómo actuar cuando no se tiene la formación por parte de educación Sí. especial y dices tú, bueno, es que no sé, no sé cómo hablarle, porque tal vez si le hablo de alguna manera se me ofende o me grita, o es de esos alumnos que empieza a gritar para tener la atención y dices, bueno, se está portando mal, ya no te quiero aquí en el salón. Hay muchas cosas que hay que cambiar, sí, y que es lento a veces el proceso, sí, pero creo que se puede hacer a nivel superior, porque está a la disposición del profesorado y sobre todo que el alumnado tiene la habilidad y la capacidad para poder aprender. Que aquí me vienen dos vertientes que me gustaría analizáramos. No nos daría el tiempo, quizás no, pero a grandes rasgos hay dos factores que sí quisiera que nos mostraras qué impacto tuvieron dentro de esta parte de la educación inclusiva. El primero, pandemia, COVID-19, qué impacto tuvo en USAER. Y el otro, esta parte de la migración tecnológica, que varias tecnologías tuvieron que empezar a implementarse. Fíjate, la pandemia nos vino a decir que todavía nos falta mucho en cuestiones educativas y en cuestiones tecnológicas. Creo que esa parte, el futuro nos alcanzó, no lo esperábamos como tal, entonces sí fue sumamente difícil. Fue sumamente difícil porque, para empezar, el profesorado no estaba acostumbrado en educación básica a trabajar con las tecnologías. Ujú. Siempre a la vieja usanza, el pizarrón, el plumón, ya antes era gizno, ahora es plumón. Ujú. Y ese era el trabajo, lo presencial, el trabajo ahí dentro del aula, que era mucho más práctico para ellos. Y cuando llegó este problema de salud mundial, sí vino a arrojar muchas carencias que tenemos, sobre todo la parte de comunicación. Eh, en la escuela donde trabajo, pues digamos que es un estatus bajo y muchos padres de familia o muchas familias no tenían la forma ni los modos para poder trabajar a distancia. Si así con alumnos regulares fue difícil, pues con alumnos con necesidades educativas, con alguna discapacidad, con alguna condición, fue mucho más difícil. ¿Cómo trabajamos? Por medio de videos, platicábamos vía telefónica a veces con los padres, decíamos qué tipo de actividades eran las que nosotros sugeríamos o sugerimos para el trabajo con ellos y la evidencia tenía que ser un video. Sin embargo, igual algunos padres no sabían el cómo hacerlo, no entendían muchas veces lo importante que es que el alumno buscara la respuesta de las cosas. Nos tocó que un niño, la mamá le decía, a ver hijo, ¿qué color es este? Rojo. Y el niño nomás decía, jo. Entonces te decía, ya conoce los colores, pero esa no era la intención, que él identificara que fuera el color rojo. Entonces, partiendo de ahí, hubo muchas carencias y se pudo salvar mediante los videos, algunas presentaciones de libros para trabajar, dependiendo de la condición, y esas eran las muestras que nosotros teníamos. Hasta ahorita, tecnológicamente, pues nosotros que tenemos la libertad, no tenemos un grupo como tal. Nosotros en USAER trabajamos de primero a sexto grado, con los que tengan la necesidad, nosotros trabajamos con ellos. Y como somos subgrupos pequeños en ocasiones, es mucho más fácil utilizar la tecnología. Trabajamos con juegos educativos que hablamos de el juego de memoria, de asociación, a veces el mismo juego del horcado con niños que van avanzando en lectoescritura, pues bueno, nos están siendo funcionales porque tú sabes que mediante el juego el aprendizaje es mucho más significativo, ¿no? Ellos se dan cuenta que no están estudiando, sino que están jugando y eso hace que hagan lo que quieran, o a veces nos ponemos
en hacer juegos de bailes y cosas para que ellos empiezan a desarrollar las habilidades, sobre todo las motrices, que a veces son fundamentales para el trazo, para agarrar de mejor manera las tijeras, empezar a hacer actividades motrices, entonces fundamental eso. Pero tecnológicamente, en educación regular, ha sido difícil la implementación de este. ¿Por qué? Porque el maestro no tiene la capacitación todavía en ese sentido. Siempre fue la parte presencial, aula, maestro y alumno, ¿no? Y con la tecnología apenas se va entrando en esa parte, en ese rubro, con algunas actividades, con algunos ejercicios, con algunos videos sobre todo. Antes había, se llamaba biblioteca aula móvil, ¿no? El pizarrón era interactivo, ¿no? Entonces era un proyecto muy interesante, pero la misma tecnología a veces no nos permitía, por cuestiones de la red, no había acceso a la red, entonces algunos videos no se podían reproducir. Pero ahí va, vamos poco a poquito y a nivel superior, pues no hay problema, ¿no? La interacción con las computadoras es mucho más práctico, pero sí, hay que ir avanzando poco a poquito en ese sentido. Sí, vaya, la educación no es un agente estático ni algo que se mantenga, que invariablemente tiene que ir evolucionando, ¿no? E Claro. irse trabajando los puntos. Voy a aprovechar para leer unos comentarios que tenemos aquí en la transmisión para continuar con algunas preguntas. Ángeles Berton, saludos, profe. Francisco Javier Arce Peralta, mi estimado doctor, te enviamos un gran Saludos, doctor. saludo. Dice, les enviamos un gran saludo. Carla Pérez, felicidades por este programa, muchas gracias, saludos. Noemí, de octavo, saludos, profe Carlos, profe Migrio. Saludos. Kimberly, inicial, saludos, profes. Andrea, igual de octavo de pedagogía, buen programa, saludos. Y Italia, saludos, maestro Carlos. Doctora, un abrazo. Y continuando, mi estimado maestro, con las preguntas, ¿de qué manera se involucran las familias en el proceso educativo del estudiante con necesidades específicas? ¿Se les da un diagnóstico? ¿Se les manda a llamar? Sí, mira, cuando hay ocasiones que ya los mismos padres nos traen el diagnóstico Oh, vaya. y ese es el punto de partida de nosotros. Ya que dice, ¿sabe qué? Tenemos, nuestro hijo tiene estas características y es lo que nos dijo el neuropediatra o el médico que lo atendió. Y sobre eso nosotros empezamos a trabajar. Cuando no hay un diagnóstico como tal, primero pedimos autorización a los papás para poder evaluar a los niños. Si no tenemos la autorización, pues no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Ya que la tenemos y evaluamos, le hablamos, ¿no? Le comentamos qué se trabajó, cómo se comportó el niño, qué tipo de actividades hizo, si las pudo hacer, si no las realizó. Y le sugerimos que vaya con la atención de un especialista porque creemos que tiene las características, no sé, de una discapacidad intelectual o tiene rasgos significativos de un niño autista, ¿no? O tal vez dentro del mismo déficit de atención y hiperactividad, también puede tener algunas características, pero la parte neuronal, el médico es el único que se encarga de esa parte. Tenemos las nociones, tenemos las habilidades para poder decir, cumple con estas características, pero a veces el diagnóstico lo tendría que hacer un profesional. Y sí, hay muchos padres que sí están interesados en conocer, aportar y de manera autodidacta buscan información y se van empapando. Y hay otros con los que batallamos, definitivamente, mucho batallamos. Batallamos porque están en esa parte mm, de no creer que a veces nuestros hijos presentan alguna condición y esas etapas de duelo, pues es un proceso difícil pasarlo y sobre la marcha seguir trabajando con ellos, sensibilizar, hablar de las características que presenta la condición o la discapacidad, las cosas buenas, sobre todo las cosas buenas, ¿no? Que si se hablan y se toman en consideración mayormente ese punto, pues empieza a minimizar las cosas negativas, ¿no? Y eso favorece al aprendizaje del alumno. Entonces, se han tenido problemas a lo largo de lo que es educación especial porque no se quieren involucrar mucho. No se involucran mucho porque están trabajando todo el día. Eh, Piensan que no es necesaria la participación de ellos en el desarrollo del niño. O sea, aquí
es un, es un trabajo en equipo. Eso es lo que haces en la escuela, tienes que ir a solidificar, a consolidar en la casa. Si no lo haces así, pues definitivamente viene el día siguiente y el aprendizaje que se pudo haber tenido se perdió, ¿no? Como en todos lados, como en cualquier cosa que hacemos, si no lo practicamos, si no lo perfeccionamos, pues definitivamente no va a haber un aprendizaje. Pero la familia es la parte fundamental para el desarrollo de habilidades de los alumnos. Sin ellos, imposible llegar a lograr algo con los niños. Sí, fíjate que con la respuesta que me diste ahorita, pues te me adelantaste una pregunta que tenía, que los mayores retos de la comunicación con las familias y cómo enfrentarlos. Creo que haces un análisis muy detallado, ¿no? Esta parte de la resistencia que existe a veces, ¿no? Esta parte de mi hijo no se puede salir de lo que denominamos normal. Así es. Que si hacemos una reflexión social un poco más amplia, defíneme normalidad, ¿no? Al final de cuentas, estos grandes aportes que también se han realizado dentro de varias disciplinas, no solo del campo educativo, sino desde las ciencias, Ujú. pues fueron también por estudiantes, ya después investigadores que en su momento, pues tuvieron que tener una adecuación en su aprendizaje, Claro. ¿no? Y es importante. Ahora, la pregunta, partimos de esta parte de la familia, pero ¿cómo se percibe la actitud de la comunidad escolar hacia la inclusión educativa? ¿Es algo que sí se ve, es algo que hay que trabajarlo o pues se ha concientizado un poco más al respecto? Se está trabajando en eso. Familia, escuela, como te lo manejaba hace ratito con las barreras para el aprendizaje y la participación, ese tridente es primordial. O sea, la escuela es momentánea y el contexto social y la familia es permanente. Entonces, donde el contexto donde te desenvuelvas se deben de dar las condiciones para que esos alumnos progresen, tanto de manera académica, aunque estén afuera, como de manera personal. Entonces, sí está difícil todavía integrar a la sociedad porque hay muchos tabúes, hay mucho desconocimiento de las condiciones, todavía seguimos generando etiquetas que no deben de existir en la actualidad de estos niños que presentan alguna discapacidad o condición. Entonces, todos somos iguales. Esa es la idea, la ventaja que nomás que aprendemos de diferente manera. E independientemente con condición o sin condición, todos aprendemos de diferente manera. Y eso la sociedad lo debe de aceptar, que no nadie es diferente, sino que todos somos iguales, nomás que las formas son las que van a variar. Ujú. Pero sí, la sociedad es parte también fundamental para que esto se pueda dar. Ya las familias están entrando en esa dinámica de aportar, de también a darnos a nosotros ideas de cómo es el trabajo que están haciendo ellos en casa, porque conocen más a sus hijos que nosotros. Y nos dice, el niño puede aprender de esta forma. Y eso a nosotros nos sirve. Hacemos la modificación, obviamente, en el contexto escolar, pero es funcional. Y nosotros igual para la casa. Nosotros trabajamos con esto, tal vez modificando ciertas cosas en la casa, va a serle funcional también. Y en la sociedad ni se diga. O sea, no es de que hay que hacernos a un lado o hay que ayudarle. No, ellos también pueden hacer muchas cosas, pero hay que entender qué es lo que está pasando alrededor de ellos. Y si lo entendemos, la vida para estos niños va a ser mucho más productiva y sobre todo la inclusión se va dando en todos los niveles. Aquí mi pregunta, siguiente pregunta sería, ya me brindas estas acciones necesarias para mejorar la cultura de la inclusión y siendo críticos, analíticos a nivel nacional, ¿qué cambios o mejoras crees que deben implementarse en las políticas públicas de inclusión educativa en México? Ah, caray, buena pregunta. Pues mira, dentro de las políticas primero educativas es que las escuelas formadas docentes trabajen el aspecto de educación especial, Ok. que trabajen las áreas, que conozcan y que manejen las diferentes discapacidades que se les puede presentar, porque a final de cuentas el docente va a ser el que va a estar a cargo de esos grupos. Entonces, partiendo de ahí, cambiar el, el- el plano de contenidos que pueda ser ajustable para todos,
va a ser primordial. Las políticas educativas yo creo que hay que irlas cambiando. Van en función a eso. La idea de este plan 2022 es que se centren en el propio alumno, en el contexto donde se desenvuelve y las nociones en cuestiones del pensamiento crítico que pueden tener de diferentes circunstancias, pero las políticas educativas hay que cambiarlas sí o sí, porque el docente tiene que saber y tiene que estar preparado para lo que se le pueda presentar en su grupo. Si no, va a empezar a generar problemas. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, con los niños? Los niños no etiquetan. Los niños son empáticos. O sea, ellos, si tú los dices, va a llegar un compañero, va a llegar diciendo tal, con algunas características, sin decir nada más, y el resto del grupo lo acepta. Muchas veces el propio docente no aceptamos esa condición porque no estamos preparados, porque no sabemos. No hay cursos de actualización, no hay capacitación para el trabajo con diferentes discapacidades o condiciones, sobre todo ahorita que eh, el trastorno de déficit de atención, los niños autistas, con Asperger, que ya nomás es TEA, ya no existe separación entre uno y otro, no estamos preparados para eso, pues. Entonces, es difícil, como te lo decía hace ratito, ¿cómo le hago con este niño? ¿Qué trabajo con él? Porque estamos acostumbrados a una metodología, a una forma que todos tendrían que aprenderlo. Y ya cuando tenemos que hacer ajustes es donde empiezan los problemas. Si capacitamos constantemente, si actualizamos al profesorado, si hay pláticas, si dentro de los mismos reuniones de consejo técnico se hablan de temas específicos para el trabajo con los niños, pues yo creo que todo cambiaría de manera favorable, ¿no? De lo contrario, seguiríamos igual, por más que se luche, por más que se diga, por más que se exija, si no existe esa parte, pues, no creo que haya un avance mayor al que ya se está dando. Me parece muy oportuna y acertada esos comentarios que nos da porque pues es donde se parte, ¿no? Cualquier problema hay que visibilizarlo para que se empiece a Así atender, es. concientizarlo también en cierta manera. Por cuestiones de tiempo, pues ya venimos a esta parte del cierre del programa. Tenemos un minutito quizás, Carlos, para tus comentarios finales que nos pudieras brindar, una reflexión, un mensaje quizás para estos futuros docentes que van a trabajar acerca de la importancia de la inclusión educativa. ¿Qué nos podrías comentar? Yo creo que, ahora hace ratito hablabas de la tecnología y la tecnología nos puede ayudar mucho para emplear nuestros conocimientos. Aquí todo ya lo tenemos al alcance de un clic en cuestiones de información y sobre todo el que estos alumnos, dice, dice un dicho, la inclusión no es que tú te adaptes a ellos como persona con discapacidad. El contexto tiene que adaptarse a ti. Y si hablamos la sociedad, familia y escuela, nos adaptamos a las circunstancias y las situaciones, la inclusión se da de manera directa, sin necesidad de pensar nada y no hacer etiquetas. Muchas veces etiquetamos y juzgamos sin antes conocer. Y las bondades que te da el que un niño te aprenda con estas características es el mejor regalo yo creo que te puede dar como un docente, ¿no? Igual con todos, ¿no? Pero un niño que tiene muchas dificultades para aprender, muchas dificultades para acceder a ciertos contenidos, a ciertas cosas, y lo logra, lo empieza a hacer, es el mejor regalo que puedes tener. Entonces, seguir en la parte de inclusión, seguir conociendo las características y sobre todo seguirse preparando día a día porque con la tecnología esto va aumentando y van saliendo cosas nuevas y tenemos que estar preparados para lo que venga. Sí, hay muchas áreas que atender, pero sí, esperamos pues esta plática nos haya acercado a la experiencia usaera y aparte también a esta concientización, ¿no? De lo que es la inclusión educativa y sobre todo pues un área que siempre es pertinente abordar, charlarla de vez en Claro. cuando.
Maestro Carlos, le agradezco haber aceptado la invitación. Fue un gusto que nos compartiera esta plática. Fue algo muy ameno, muy centrado en el tema y sobre todo pues agradecer a las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Desearles pues un excelente viernes, una excelente tarde, un buen fin de semana. La próxima semana pues por ahí andará circulando nuestro siguiente tema. Yo soy pues José Miguel Corral Trigueros, agradezco pues nos hayan sintonizado y les envío un afectuoso saludo a quienes nos sintonizaron. Muchas gracias. Gracias.